Hola a todos, mi nombre es David y soy escritor. En este video les voy a hablar sobre escribir una novela. En mi caso, esta novela la acabo de terminar hace unos días, hace unos meses más bien, y está próxima a publicarse. Así que quiero hablarles un poco sobre mi proceso creativo, sobre las cosas que yo hago o que a mí me han servido para escribir una novela. Y si bien lo que yo voy a mencionar aquí no es lo único que se puede hacer y tampoco son las únicas formas y maneras, ni es el único procedimiento u orden de hacer las cosas, puede que les sirvan a ustedes y puede que sean útiles para que ustedes escriban su historia. Porque no es suficiente con tener una idea y con tener un sueño o una meta. Hay que hacerlo. Y en este caso hay que escribirlo para que esté lista y se pueda publicar. La verdad es que, como yo les digo, esta es mi primera novela, pero no es mi primer libro. Ya he escrito y publicado otras cosas en el pasado, he hecho cuentos, relatos y poesía. Y si bien en el caso de la poesía es un poco más de fluir y dejar que el tema te lleve un poco por entre las cosas que quieres contar, cuando se trata de historias como lo es una novela, un cuento, un relato o otro tipo de historias narrativas, pues es importante como tener alguna clase de guía o de herramientas que te puedan ayudar a que tus ideas y tus propósitos para con la historia se lleven a cabo y se concreten y puedan plasmarse en el papel. Yo les voy a hablar aquí un poco sobre estas cosas, sobre cómo poder escribir una historia y qué herramientas podemos utilizar, pero recuerden, repito, esto no es una regla, no es que lo tengan que hacer de esta manera, tampoco es de a fuerza que tengan una forma de trabajar, porque hay gente que trabaja, pues le dicen de brújula, que es dejarse llevar por la historia y escribir en el orden que quieran y de la forma que quieran, pero hay otras maneras que también pueden ser útiles y que pueden servirles y pueden ustedes combinar las diferentes herramientas que existen para crear su propia historia. Lo primero y lo más importante, creo yo, es pensar en una idea. Tener una idea de qué es lo que se quiere hacer o qué es lo que se quiere contar, incluso de cómo se quiere contar. En mi caso, yo tenía una pequeña sinopsis de lo que quería que esta historia fuera. Esto fue la base que me sirvió de inspiración para crear toda la novela. Para darle forma, en mi caso, lo que yo hice fue crear una escaleta. Hay diferentes formas de hacer escaletas. Para los que no sepan qué es una escaleta, es ir describiendo como paso a paso lo que va a suceder. Inicio, clima, desenlace. Que esa es una forma de hacer una escaleta, desarrollar un inicio, plantear un problema, que el problema detone y luego la solución al problema. Pero también puede ser un poco más específica. En mi caso, lo que yo hice fue desarrollar capítulo a capítulo, basándome en esa idea que tenía, qué es lo que iba a suceder para llegar de punto A a punto B. En esto, ir contando o ir agregando el cómo quería que fueran sucediendo las cosas, qué emociones me gustaría plantear, qué sensaciones, qué pensamientos, qué preguntas, incluso qué relaciones me gustaría que se desarrollaran a través de la historia para que todo fuera un poco más coherente y conciso. Y de esta forma, si bien la escaleta no es algo que tengas que seguir al pie de la letra, pues te ayuda a no salirte de la línea y irte por entre las ramas contando cosas que realmente no son útiles para lo que tú quieres contar en tu historia y centrarte en llegar de punto A a punto B a través del camino que tú ya tienes medianamente planificado con una escaleta. También hay otras herramientas que pueden ser útiles, como crear mood boards. Para los que no sepan qué es un mood board, es como una clase de collage en donde tú vas poniendo a través de imágenes, videos, sonidos o lo que tú quieras utilizar. Casi siempre se utilizan puras imágenes. Los escenarios en donde tú te imaginas que van a suceder las cosas. Por ejemplo, si en tu caso la historia se va a desarrollar en Ciudad de México, pues un mood board con los lugares, con fotografías de los restaurantes que se van a visitar, de las calles por donde van a caminar los personajes, de la escuela en donde van a estudiar. También puedes hacer mood boards sobre los personajes, cuáles son las ideas que tú tengas, si van a tener pelo castaño, ojos de color, ojos cafés, si van a tener algún tipo de tono de piel, por qué va a ser de esta manera, por qué quieres que los personajes tengan este tipo de cuerpo o que sean representados de esta manera. Hay gente que incluso hace cast imaginarios de cómo serían sus personajes en caso de que los adaptara a alguien, entonces utilizan actores para que represente la imagen del personaje, de esta forma como generar una clase de inspiración. Y de hecho, algo muy importante y que puede ser muy útil es desarrollar los personajes, hacer una descripción del personaje tan profunda como tú quieras. Pero hay escritores que incluso se pueden hablar del tipo de sangre, de la estatura, de si tienen alguna marca lunar, cosas por el estilo, incluso cosas que en la historia no se cuentan y que no son relevantes, pero que para ti como escritor te pueden ser útiles al momento de generar inspiración o querer trabajar la historia. Entonces tú puedes profundizar en el desarrollo de los personajes, de los escenarios, de todo lo que tú quieras en esta escaleta, en este mood board que tú vayas a crear para desarrollar la historia. Ya que tienes una idea planteada y ya que le diste algo de forma a esa idea para poder
tener una guía por dónde ir. Lo que yo sugiero y lo que a mí me ha servido es buscar herramientas de trabajo y la forma en la que quiero desarrollar la historia. Hay gente que le gusta escribir en papel a pesar de que estamos en el siglo XXI y de que al final de cuentas te van a pedir que lo pases todo a un documento de texto. Yo recomiendo que si te gusta escribir en papel, siempre traigas una libreta y una pluma a la mano para que cuando surja alguna idea, pues tú puedas plasmar la idea en alguna notita, escribirla en donde sea que estés. Lo mismo pasaría si quieres escribir a computadora. Trata de cargar ya sea con tu celular o con tu computadora a la mano para que cualquier idea, cualquier cosa que tengas que anotar o que te surja en el momento, lo puedas capturar y de esa forma no se te olvide y para cuando lo necesites te sea útil y no sea diferente a lo que tenías pensado en algún momento. Porque créanme que a mí me ha pasado muchas veces que estoy en la calle, estoy en algún lugar y se me ocurre algo maravilloso para la trama, para la historia, para agregarle un poco de valor al texto y se me termina olvidando porque no lo anoté, porque no tuve tiempo, porque no tuve en qué anotarlo. Entonces siempre traigan pues algo con qué anotar. Piensen muy bien si quieren crear una rutina o no. Yo les recomiendo que se generen una clase de hábito de escritura. Yo no lo tengo, pero es muy útil y créanme que les va a facilitar mucho las cosas. Ponerse a escribir a la misma hora, en un mismo lugar, a los mismos días de la semana, les va a generar un hábito que va a facilitarles el proceso de escritura. Más allá de adaptar un espacio bonito, cute y aesthetic para desarrollar la historia, piensen en hábitos que les ayuden a escribir la historia. Y hay muchas herramientas de texto. Yo en mi caso utilizo Word, pueden utilizar Docs. Hay muchas herramientas disponibles que les pueden ayudar y que tienen como cositas adicionales para escritores. En mi caso, repito, yo utilizo Word. Me parece lo más sencillo, lo más práctico. Pero si ustedes no buscan lo práctico, sino lo más funcional para ustedes, hay muchas herramientas que les pueden ser útiles. Y después de todo esto, lo más importante y lo que tienen que hacer es escribir. Ponte a escribir. Esa idea no se va a desarrollar sola. Tienes que escribirla. Yo lo que recomiendo es que en primera instancia te enfoques en escribir lo que tienes que escribir. Ya después te regresas a revisar, a corregir, a cambiar. En principio, escriban la historia, porque es lo más complicado. Créanme que eso es lo más difícil y la gente no suele como tomarle mucha importancia al momento de escribir y por eso siempre se quedan como a medio camino, porque se enfocan más en otras cosas y no le toman la importancia a la actividad de escribir. Y es que si no escribes la historia, no vas a tener nada que corregir y mucho menos algo que publicar. Entonces, aunque al final, al regresarte a revisar, te encuentres con errores y cosas que no tienen sentido, no importa. Lo importante es escribirlo, es hacerlo. Entonces hay que enfocarnos en escribir. Pero también hay que tener cuidado porque luego nos aferramos a escribir y empezamos a sobrepasarnos a nosotros mismos y empezamos a dedicar demasiado tiempo a escribir, demasiada energía, demasiada fuerza y nos terminamos saturando. Pues también es importante que a la par de escribir y de tener esta constancia, también nos tomemos tiempo para nosotros. Planeen cuántas palabras les gustaría escribir por día, cuánto tiempo les gustaría escribir por día. Hay gente que escribe, no sé, que dice, yo voy a escribir 1 hora completa, pero esa hora lo que salga, si salen 100 palabras, 500 palabras, 1000, 2000, 3000 palabras, lo que salga, lo tengo que hacer porque cada día voy a escribir 1 hora. Hay gente que dice, yo cada día tengo que escribir 1000 palabras y 1000 palabras van a salir porque tienen que salir. Hay que tratar de mantener un equilibrio y si bien es importante formarnos un hábito y tener metas claras, no maltratarnos por no lograrlo todos los días o por no hacerlo de la forma en la que nos gustaría hacerlo todos los días. Es importante que tomen en cuenta que esto no es una carrera, no tienen que hacerlo rápido, no tienen que hacerlo apresurado, tómense el tiempo que necesiten. Repito, importante formarse fechas, metas, hábitos, pero no se desgasten con el tiempo que pasan escribiendo. Y algo muy importante que a mucha gente se le olvida es leer. No se olviden de leer, aunque lean poquito, aunque no se avienten 30 libros en un año, no sé, con leer 1 o 2 libros al mes es más que suficiente, pero lean y traten de cultivarse en ese tipo de libros que ustedes quieren escribir. Si ustedes van a escribir un romance, traten, no es obligatorio, pero traten de leer romances. ¿Quieren escribir ficción? Pues lean ficción. Si ustedes quieren escribir novela negra, pues lean novela negra. Traten de cultivarse en eso para que ustedes también vean las formas en las que los autores escriben, las herramientas más utilizadas en sus procesos de escritura, cuáles son los temas más comunes que se tocan en esos libros, si ustedes quieren irse un poco diferente a ellos o quieren ser similar a ellos. Y también lean por gusto, no solamente por compromiso para con la historia, sino también si ustedes tienen ganas de repente de leer algo diferente a lo que están escribiendo, lean algo diferente. Y ya que tengas todo escrito, ya que por fin termines tu primer manuscrito, ahora sí es hora de revisar. Regrésense al inicio, revisen de la forma que quieran, imprímanlo si ustedes así lo quieren hacer y pónganse hoja por hoja a revisar las cosas. Pueden directamente desde el documento ir revisando, pero denle 1 o 2 revisadas para que ustedes
ustedes tengan chance de ver los errores y de cambiar las cosas para que al tener ya ahora sí el libro corregido por ustedes, lo puedan pasar a algún lector beta, que son personas que ustedes conozcan que quieran leer el libro para revisarlo y que les den alguna opinión, algún consejo o algún comentario. Y si tienen la oportunidad, el tiempo y el dinero, busquen algún corrector de estilo o editor que les pueda dar una revisada más profesional a su texto, ya después de haber pasado todo esto de la revisión, del lector beta, para que ahora sí con una mirada más profesional puedan tener un texto pues mejor corregido y mejor trabajado. Y ahora sí, ya que tengas todo esto, ya que hayas realizado todos estos pasos, vas a tener una historia escrita y vas a poder decir con mucho orgullo: terminé mi primera novela. Recuérdenlo, gente, la práctica es el maestro. Si ustedes no se dan el tiempo de escribirlo, si ustedes no se dan el tiempo de pensarlo, de imaginarlo y de hacerlo, nunca va a suceder. No tengan miedo a equivocarse, porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Para eso hay que ir trabajando las cosas y revisándolas. Disfruten el proceso para que esto sea algo que les llene y que, más allá de si se publica o no se publica, pues ustedes disfruten la actividad. Entonces, eso es todo lo que tengo que decirles. Espero que estos consejos y estas cosas que les menciono les hayan servido y nos vemos en algún otro video. Así que síganme en mis redes sociales para que estén al pendiente de cuando eso suceda. Y recuerden que muy pronto nos vamos a leer con un nuevo libro.